Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite el reunirnos a través de este medio para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Ezequiel. Y vamos a iniciar con una oración poniéndonos en las manos de nuestro Dios para que durante este tiempo Él abra nuestro entendimiento, Él nos ayude a discernir su palabra y así seamos edificados. Si en esta hora tenemos alguna necesidad, algún problema, dejémoslo todo en las manos de nuestro Dios y dejemos que Él nos hable para que así su palabra nos fortalezca. Vamos a tener una oración. Señor, en este momento te agradecemos por esta bendición que nos das de poder estar ante tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra trae vida a nuestra existencia. Señor, que a través de tu palabra, Señor, nos sigas levantando, nos sigas fortaleciendo. Señor, ayúdanos para que en este tiempo nuestros oídos estén abiertos, Señor, a lo que tú nos dices y estemos con un corazón dispuesto a vivir siempre conforme a tu voluntad. Lo que has dispuesto para nosotros en esta hora, Señor, ayúdanos para que lo podamos discernir, lo podamos asimilar, interiorizar en nuestra vida. En tus manos, Señor, nos ponemos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al estudio, vamos a cantar este himno, este canto, Dios manda lluvia. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Cantemos. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, llenando las vidas, tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Ahora, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias en este capítulo 34 de Ezequiel y puedan escuchar este capítulo. Si usted no tiene su Biblia, lo puede visualizar ahí en su pantalla y de esta manera, pues, escuchemos este capítulo para que posteriormente pasemos al estudio. Capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo:
Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Bien, hermanos, después de haber escuchado este capítulo 34, que ya hemos visto, es una
referencia a los pastores de Israel. Y primeramente, en esta parte introductoria, estaremos refiriéndonos que, bueno, este mensaje de juicio en este capítulo está dirigido a los pastores del pueblo. Y primeramente cabe aclarar un poco sobre el uso del término pastores. En aquel entonces, tenía un significado, no es el significado como ahora nosotros lo comprendemos, y es que tanto en el Antiguo Testamento como en los pueblos en general del Antiguo Oriente, todas las personas que eran líderes, especialmente los líderes en el campo político militar, eran llamados pastores. Ustedes pueden ver ahí estas citas que se encuentran en Isaías, en Jeremías, pues que ahí encontramos esta referencia. Es decir, que cuando en este texto se habla de los pastores, hermanos, se refiere al liderazgo del pueblo, los que tenían alguna responsabilidad de guiar al pueblo, esos eran los pastores. Y cabe aquí mencionar un segundo aspecto que tiene que ver con que permítanme tantito, hermanos, con que este mensaje pues se encuentra dentro de un contexto, como ahí lo pueden ver, de un mensaje de esperanza. Por lo que pues es muy importante tener en cuenta que si bien hay palabras de juicio, se termina enfatizando pues la confianza en el Señor, que vamos a ver más adelante este mensaje de esperanza que tiene que ver con que ahora Dios los pastoreará. Bien, vamos a continuar viendo estas diapositivas. Así es que pasando al punto A, sobre el juicio a los pastores, estos versículos del 1 al 10, esta primera sección de este capítulo pues comienza con un prólogo, ¿sí? Y aquí entonces en este prólogo que se contempla en los versículos 1 y 2, en el mismo se afirma el origen divino de estas palabras, y también se pues habla de las limitaciones, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, esta afirmación, estas palabras que dice hijo de hombre. Además también en el punto 3 se habla de la naturaleza de este mensaje, ¿sí? Y también el punto 4, que tiene que ver con los destinatarios de este mensaje. Es decir, los destinatarios pues son los pastores de Israel. Como se puede notar, estos 4 aspectos que a ustedes ahí pueden ver en su pantalla, pues este prólogo, esto es todo lo que consideramos como el prólogo, pues esto es algo muy importante por todo lo que va a decir más adelante. El resto del mensaje se basa en lo que sus oyentes comprenderán de todo esto, ¿sí? Y para el profeta Ezequiel, los líderes, los pastores, habían sido los responsables de la catástrofe que estaban viviendo como nación. Hay algo muy importante que se dice: si en un pueblo hay líderes sanos, esto también traerá una comunidad sana.
pero cuando los líderes están enfermos, y a veces vemos líderes enfermos de poder, de egoísmo, esto también traerá una catástrofe dentro de la comunidad. Y hermanos, pues nosotros podemos ver en nuestra sociedad pues que se refleja qué tipo de líderes hemos tenido en el pasado, ¿sí? El versículo 2 es la base de la argumentación que sigue. Aquí se resalta la responsabilidad de los pastores. En este sentido se debe notar las dos frases con las que define el pecado, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí esta parte del pecado, este pecado de estos dirigentes, ¿sí? Llamados los pastores. Y estas frases se señalan pues los valores que habían invertido estos dirigentes del pueblo. Ahí pueden ver que en lugar de apacentar a las ovejas, buscaban alimentarse de las ovejas, cuidarse ellos mismos, enriquecerse ellos mismos. Ahí el verbo que aparece en este versículo 2, que se traduce como apacentar, viene de la misma raíz que pastor. Es decir, que si hiciéramos una traducción más literal, sería más o menos así, que estos pastores se pastorean o se cuidan a sí mismos. En segundo lugar, ustedes pueden ver dentro de este pecado de esta gente, de estos dirigentes, es que no les interesaba el bienestar del pueblo. Ellos habían sido llamados a servir al pueblo, pero esto no lo estaban haciendo, no les interesaba la situación, y es la situación del pueblo. Y bueno, muchas veces también es lo que estamos viendo en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, y lamentablemente muchas veces también dentro de la vida religiosa, que los líderes no están interesados en el bienestar del pueblo. Bien, ahora en los versículos 3 y 4, que ahí ustedes pueden ver, se enlista los pecados de estas personas, de estos dirigentes, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, esta lista tiene algunos datos pues importantes. En primer lugar, se comienza y se terminan con acciones positivas que están en contra de la voluntad de Dios. Algunos autores lo llaman como pecados de omisión. Ahí ustedes pueden ver este circulito que habla sobre estos pecados de omisión. Vamos a ver un poco sobre esto. En este sentido, el versículo 3 usa 3 verbos. Ahí los pueden ver: comer, vestirse y degollar, para de esta manera describir el uso que hacían estos pastores de las ovejas a las que estaban bajo su cuidado. El énfasis pues entonces se encuentra en que lo hacían para beneficiarse ellos mismos, ¿sí? Para que de esta manera ellos tuvieran ese provecho de estas ovejas, ¿sí? El versículo 4 hace referencia a dominar, gobernar. Ustedes lo ven ahí en el punto 2. Es interesante notar que este término en muchos lugares se emplea para el dominio sobre los enemigos. Por ejemplo, en Isaías, así también sobre el dominio de los esclavos, que está en Éxodo, el capítulo 1, versículo 13. Así es que esto nos muestra que
estos pastores, estos líderes del pueblo, trataban al pueblo como extraños, como enemigos, como inferiores. Estos pastores, estos dirigentes habían olvidado que ellos existían en razón de este pueblo. Bien, en segundo lugar, se debe mencionar también lo que algunos llaman como pecados de omisión. Ahí lo pueden ver en este circulito de abajo. Ahí lo pueden ver. Y esto pues se trata de algunas frases que hacen una negación enfática. Se puede resumir en tres direcciones. En primer lugar, el número 1, ahí lo tienen. Ellos fallaron en desarrollar la tarea que se les había encomendado. ¿Cuál era esta tarea? Alimentar al que estaba débil, ¿sí? Y no lo hicieron, ¿sí? En segundo lugar, se habla de que no prestaron atención a la salud de las ovejas, no las curaron, no las vendaron, es decir, no trataron también de recuperar a los que no estaban en el redil. Y este es el punto 3, este pecado de omisión, este punto 3 que nos habla, pues no trataron de recuperar a esas ovejas que se habían ido, que ya no estaban en el redil. Aquí, bueno, encontramos que hay dos palabras en esta porción que estamos contemplando de este capítulo. Una es descarriada, ¿sí? Que esto indica que esta oveja o esta persona es alguien que conscientemente, voluntariamente se aleja, que deja el rebaño. Y bueno, aquí pues encontramos que esas ovejas, esas personas, pues se les debería de buscar de todas las formas hacerles que cambiaran el rumbo de su vida, que regresaran en la dirección que Dios les había establecido. Y bueno, el otro término que se utiliza también aquí en esto que estamos analizando es que el término es que está perdida, ¿sí? Y bueno, aquí pues se habla lógicamente de alguien que ha perdido el rumbo y que lo ha hecho sin intención. Es decir, que pues no lo ha querido realizar, no lo ha hecho porque de manera consciente, sino de una forma equivocada, de una forma en que no es muy consciente ha sucedido esto. Y bueno, igual se le tiene que llevar para que regrese. Y aquí pues encontramos esa tarea tan importante de los líderes, de siempre buscar de alguna manera que el pueblo esté en la dirección correcta, viviendo de manera correcta. Así es que, bueno, mientras hablamos de estas acciones positivas, los pecados de omisión, estos dos círculos que tienen ahí a la orilla, nos habla de estos pecados de comisión que se les considera como positivas, es decir, se les llaman positivas porque están en contra de la voluntad de Dios, de los preceptos que Dios ha establecido, y las acciones negativas que tienen que ver con los pecados de omisión, que son estas cosas que dejaron de hacer, que dejó de hacer estos dirigentes, estos líderes. Ya se ha mencionado que el texto se dirige al liderazgo en general, sin embargo es muy significativo aplicarlo también al liderazgo religioso. Y bueno, tomar en cuenta estos elementos como dirigentes en cualquier ámbito, porque recuerde que usted también es dirigente
es líder en su hogar, pues debe de tomarlo en cuenta, debe de recuperar este sentido que Dios espera que nosotros sigamos, porque Dios nos ha llamado dentro de ese liderazgo. Bien, los últimos versículos que tenemos ahí en esta parte, los versículos del 7 al 10, este círculo que está en la parte de abajo, que nos habla de la respuesta de Dios a la crisis que habían provocado estos líderes, ¿sí? Esta respuesta, pues vuelvo a repetir, está dirigido a los dirigentes, a los pastores, y es una fuerte llamada de atención, ¿sí? Una exhortación a oír la palabra de Dios, dice ahí en los versículos 7 y 9, ¿sí? Y comienza en estos versículos presentando las consecuencias de su maltrato hacia el rebaño, que son a su vez las razones por las cuales Dios ha decidido actuar en contra de ellos. Aquí pues llama la atención esta frase, ustedes la pueden ver ahí remarcada en negrito, que dice: mis pastores no se preocuparon por mis ovejas. El hecho de que no se cumpla con las demandas de Dios a la tarea que les había encomendado, que Dios les había asignado, pues esto los estaba llevando a esta catástrofe dentro del pueblo. Y bueno, a pesar de todo ello, Dios no los desecha y los sigue considerando como sus pastores, ¿sí? En el versículo 10 encontramos ahí 3 frases muy significativas, ¿sí? Vamos a ver estas frases. En la primera muestra a Dios que está en contra de ellos. Y se utiliza esta expresión en el original, es una expresión muy fuerte, ¿sí? Que habla de esa infidelidad que ellos habían mostrado y por lo cual Dios había despertado su ira en contra de estos dirigentes, ¿sí? La segunda frase dice: demandaré mis ovejas de sus manos, ¿sí? Es decir, van a recibir un castigo por no haber cumplido con su tarea. Por último, dice: haré que dejen de apacentar. Está presentada como una expresión de castigo. Si eran pastores, por su infidelidad, perderían la bendición de realizar la tarea a la que habían sido llamados. Bien, al leer estos versículos, toda esta sección del 1 al 10, uno puede notar la repetición de la expresión mis ovejas. 6 veces se repite en toda esta sección del 1 al 10, lo que muestra que Dios es el dueño del rebaño y que está atento a su rebaño, y también muestra que Él es el único que tiene los derechos de este rebaño, así es que nadie se podría apropiar. Y ahí tengamos muy en cuenta que como líderes no somos los dueños del rebaño, de las personas. A veces este es el tremendo error de los dirigentes, que toman a las personas como si fueran suyas, de las cuales se pueden sacar provecho. Y esto tenemos que considerarlo y, como decía hace un momento, retomar el camino que Dios espera de nosotros como dirigentes, ¿sí? Tanta falta nos hace al entender esto en nuestra sociedad actualmente. Los ministros solo están, y esta es una de las frases que Jesús nos ha dejado: estamos para servir y no para ser servidos. Inclusive este es el lema en el seminario
Gonzalo Báez Camargo, el seminario de la Iglesia Metodista. No para ser servidos, sino para servir. Bien, vamos a continuar ahora con este punto B, que se considera los versículos del 11 al 16, donde se habla sobre Jehová como el buen pastor. Así es que vamos a ver esta porción, que aquí se hace un contraste de la conducta de estos malos pastores con el auténtico pastor, ¿sí? ¿Cuál es esta característica, podríamos decir, del buen pastor? Y bueno, aquí se presenta también lo que debe ser el ministerio pastoral. Comienza enfatizando que el buen pastor busca a las ovejas perdidas, ahí en el versículo 11. Estos dos verbos que ahí se encuentran, buscaré y reconoceré, ¿sí?, muestra la idea de un cuidado dinámico, permanente, pero el énfasis se encuentra en la repetición del pronombre, que ahí lo pueden ver en la parte de abajo, yo mismo, ¿sí? Es decir, Dios mismo es el que se ocupa directamente del cuidado de su rebaño. Es de notar que estos verbos pues enfatizan a Dios, quien se encarga, quien es el sujeto de estas acciones, ¿sí? Los versículos 12 y 13 nos presentan ahí la tarea del pastor, ¿sí? El círculo que está en la parte de en medio de estos tres círculos que están en la orilla. Así es que aquí, ¿cuál era la tarea del pastor conforme a lo que Dios había encomendado? Y era la de liberación de las ovejas oprimidas. Es interesante notar algunos aspectos de la enseñanza de estos versículos. Y en primer lugar, es significativo tomar en cuenta las consecuencias de las acciones que Dios haría, y porque estaba en medio de sus ovejas, ¿sí? Esto es muy importante, reconocer que Dios está en medio de su pueblo, conoce su situación, y a partir de ahí Dios realiza todas las acciones que sean necesarias para ayudar a su pueblo. Se debe de tener en cuenta que el verbo que se traduce por liberar se usa también para rescatar. Y esto es muy importante, es clave, diríamos, para tener presente que solo Dios puede dar la salvación, la liberación, solo Él puede traer el rescate. Y esto era muy importante para el pueblo y también para nosotros entenderlo. Solo Dios lo puede hacer, ¿sí? No es la obra de una persona, sino la acción de Dios en medio de su pueblo. Así es que, bueno, este texto resalta la obra de Dios a favor de su pueblo, en contraposición a lo que hacían los pastores, los dirigentes dentro del pueblo, a lo que se les llama como esos malos pastores. Esto significa una comparación, como ya lo hemos mencionado, de las acciones del buen pastor y de los pastores, pues diríamos que actúan de una manera incorrecta delante de Dios. Un concepto sobre el cual se pone énfasis en este pasaje es lo que dice ahí este círculo de abajo, el pueblo esparcido, ¿sí? Fue
la consecuencia de la destrucción de el pueblo de Dios, que el pueblo estuviera esparcido, estuviera dividido. Ellos habían perdido esa unidad como pueblo a través del tiempo, y esto les había llevado a pues muchos males, y esto nos habla también de las consecuencias cuando como pueblo estamos divididos. Si hay tantos males en nuestra sociedad actualmente, es también que como pueblo estamos divididos, ¿sí? Y debemos estar dispuestos a edificar nuevas relaciones. Esto era lo que Ezequiel aquí plantea. Establecer nuevas relaciones que nos lleven a vivir en esa unidad. Y para nosotros nos habla de vivir en esa unidad que Dios nos ha marcado. En un sentido teológico, aquí se estaba llamando a la vuelta a esta etapa que fue el periodo premonárquico, donde pues todo giraba en torno a Dios, al altar de Dios, y es decir, estaba el pueblo dirigido bajo la relación que tenían con Dios, no tanto con una estructura, con un sistema, sino principalmente en esa dirección que Dios les marcaba. Bien, vamos ahora perdón, a pasar a este inciso C, que nos habla sobre el juicio del rebaño. Recuerden que ya vimos sobre el juicio a los pastores, ¿sí? Ahora se habla aquí, el punto C, sobre el juicio a los pastores. Y aquí, bueno, es interesante pensar en que las cualidades morales de los dirigentes influían sin duda en el pueblo, en el rebaño, ¿sí? Los líderes de Israel habían fallado, no solo en cuidar al pueblo, sino también en dar un mal ejemplo que pues motivara a una mala conducta, ¿sí? Sin embargo, porque a veces así somos, ¿sí? Decimos, pues es que la culpa la tienen nuestros dirigentes. Sin embargo, hay una responsabilidad también de las ovejas, del pueblo. De tal manera que este pasaje, este juicio que aquí se plantea, se dirige a estas ovejas y que deberían de recapacitar y de retomar en el compromiso que ellos deberían tener en su vida para vivir de manera que Dios se agrade, ¿sí? Así es que este texto comienza pues mencionando esta necesidad del juicio entre las ovejas, ¿sí? Eso se ve ahí en el versículo 17, ustedes lo pueden revisar en su Biblia. Y el versículo comienza hablando de rebaño, ¿sí? Esto es un término genérico para referirse al pueblo, y después pasa a referirse a cordero y carnero. Estos términos pues tienen que ver con los machos de cada una de las especies. Así es que se estaba cambiando de hablar de la comunidad para referirse específicamente a los individuos, ¿sí? El uso de estas dos especificaciones nos indican estas luchas de poder que pues muestra que internamente había estas dificultades, ¿sí? Estas luchas de poder dentro de la misma comunidad. Bien, los versículos 18 y 19, la parte que ustedes ven ahí en el círculo de abajo, nos muestran las acciones realizadas por Dios a favor de su pueblo para liberarlos de estos malos dirigentes y cuidar a su pueblo de aquellas heridas que habían sufrido, ¿sí? Aquí, bueno,
tengamos en cuenta, Dios había, como buen pastor, atendido las heridas del pueblo, pero el problema también era que se tenía que librar de esos malos dirigentes, ¿sí? Y esto es algo que pues, nos lleva también a plantearnos, bueno, no solo se trata que Dios viene y sana a aquellos que están heridos, sino también se tiene que quitar de raíz a aquel que está causando el daño, ¿sí? Y pues son cosas que nos llevan a pensar también en nuestra situación actual, en nuestra situación como países, ¿sí? Si bien los pastores habían abusado de las ovejas, ellas habían tenido actitudes de abusos entre ellas mismas, entre las ovejas. Y este era el problema también, ¿sí? Como decía hace un momento, a veces queremos culpar solo a los dirigentes, pero también el problema es que somos nosotros que abusamos unos de otros. Y el problema aquí es que se había perdido la solidaridad entre el pueblo. Se actuaba de una manera indiferente a los problemas del otro. Y cuánta pues, pertinencia tiene esto para nuestros días, ¿verdad? Porque también vivimos de esta manera indiferentes a lo que le pasa al que está a nuestro lado. Cada uno mira por sí mismo, cada uno piensa en beneficiarse a uno mismo y no en lo que nos beneficia a todos. Los millonarios, los poderosos, solo piensan en beneficiarse a sí mismo y no piensan en tener ese crecimiento de todos, ¿sí? Ese desarrollo de todos. Por eso es necesario que Dios intervenga en lo que menciona ahí los versículos 20 y 21, dado que los animales robustos abusaban de los más débiles, ¿sí? El texto termina con una nueva afirmación de la obra de Dios a favor del pueblo, el versículo 22. Esta afirmación contiene una promesa, pero al mismo tiempo tiene una advertencia. Ellos podían estar tranquilos porque la presencia de Dios en medio de ellos iba a evitar que se siguieran repitiendo los abusos. Pero esa misma presencia estaba advirtiendo que tenían que cambiar su forma de vida. Y es también lo que Dios nos sigue diciendo ahora. Dios está con nosotros, pero no es solamente para que todo siga igual, sino está para nosotros y todo entonces tiene que cambiar, nuestra vida tiene que cambiar. Bien, pasamos al inciso D, que tiene que ver con el pastor que Dios ha designado. Estos versículos 23 al 31, ¿sí? Después de que se ha hecho este juicio sobre el rebaño, pasa ahora a hablar de el siervo que Dios ha designado y que dará solución a todos esos problemas que se viven dentro del pueblo, ¿sí? Y bueno, este mensaje es un mensaje también mesiánico, como le llaman algunos, y una primera lectura de todo el texto, especialmente los versículos 23 y 24, nos muestran este paralelismo con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este pastor que será levantado por Jehová tiene las siguientes características. Ustedes las pueden ver ahí en este círculo. En primer lugar, es Dios quien toma la iniciativa de levantar a su siervo, ¿sí? No surge por acuerdos humanos, no es impuesto porque así lo decide las personas, por sucesión, por dinastía, sino es alguien que Dios escoge, ¿sí? Y esto es algo que pues aquí nos plantea
tener presente esto dentro de la vida de la iglesia, ¿verdad? En segundo lugar, dice también que será siervo, lo que desde el comienzo enfatiza este aspecto de servicio. No se sirve de las ovejas, sino que sirve a estas ovejas. En tercer lugar, el texto lo llama mi siervo David, ¿sí? Esto tiene que ver con este liderazgo que tenía David, el estilo de liderazgo. Se puede mencionar pues muchos defectos de David, pero lo que no se puede negar era su sinceridad, su búsqueda de una relación íntima con Dios. Bien, en cuarto lugar se habla ahí de que dice el texto, yo levantaré, ¿sí? Y el término hebreo tiene un sentido de que no solo da la idea de levantar, sino de que permanezca firme, ¿sí? Es decir, este siervo que Dios levantará, pues se mantendrá con fuerza para que realice esta tarea que le ha sido encomendada. Así es que esto, cuando Dios es quien nos ha levantado, Él también nos proveerá la fuerza para realizar la tarea. En quinto lugar, se dice que será un pastor, ¿sí? Y bueno, esto tiene algo muy importante, ¿sí? Nos muestra la singularidad de este pastor, es decir, no hay alguien más que él, ¿sí? Es, diríamos, único. Los pastores que existieron antes, pues habían trabajado en beneficio de sí mismos sin tomar en cuenta las demandas que Dios les había dado. Sin embargo, aquí se habla de un pastor que será único, no solo por las características internas, sino por su relación con Dios. En sexto lugar, habla también de que desarrollará su ministerio en medio de ellos. Ahí esta frasecita que está remarcada, en medio de ellos, es lo que dice ahí el texto en esta porción, ¿sí? Y el énfasis es que este siervo está en medio del pueblo, identificado con las necesidades del pueblo, para que de esta manera pueda ayudar. Y esto es muy importante dentro del ministerio pastoral, ser parte del pueblo para poder apoyar en las necesidades. A pesar de tener una característica especial, este siervo, este pastor, estará entre el pueblo, es decir, se le suma esta característica también humana. Por último, este séptimo punto afirma que apacentará a las ovejas. Se trata de un apacentar y cuidar que permanece en el tiempo, que cumple hasta las últimas consecuencias lo que Dios le ha encomendado. Los malos pastores tenían 7 acciones negativas que ya hemos visto, y aquí se mencionan 7 acciones positivas que Dios realiza a través de este siervo. Si bien se ha dicho que este texto se puede aplicar directamente a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, por otro lado, el tipo de ministerio mostrado en este pasaje como el ministerio de Jesús, pues debe servirnos de modelo dentro del ministerio cristiano. Cualquier tarea que tenemos, pues en el servicio a Dios nos convierte en esos pastores para que le sirvamos conforme a su voluntad, siguiendo todo ello. Así es que una vez señalada la necesidad de un nuevo tipo de pastorado, el profeta dirige ahora su atención a la nueva relación que debe existir entre el pueblo y Dios, que está ahí definida con esta afirmación, con esta frase, un pacto de paz. La palabra hebrea, que ustedes ahí pueden ver entre paréntesis, que es Berish Shalom, se traduce como paz, pacto de paz,
este tiene una fuerza muy especial, ¿sí? Significa bienestar, seguridad, ¿sí? Esta frase está relacionada con el concepto de paz y de paz y de pacto, que ya otros profetas lo han mencionado, como es Isaías, Jeremías. Ahí ustedes pueden ver estos textos, estas referencias, Oseas también. Y bueno, vamos a ver en cuanto a las bendiciones de este pacto de paz. ¿Cuáles eran estas características, ¿sí?, de este pacto, ¿sí? Y tiene mucha relación con lo que se menciona también en el libro de Levítico, esta obediencia a la ley que traía sus bendiciones. Ahí el Levítico, el capítulo 26, ¿sí? Y comienza mencionando una frase que parece un poco extraña. Dice: quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad. Ustedes pueden ver ahí el versículo 25, es lo que se menciona, y también está relacionado con el capítulo 26, versículo 6 de Levítico. Sin embargo, para el pueblo que habitaba en ruinas, pues era un aspecto especial. La ausencia de fieras pues indica que Dios estaría cuidando a su pueblo, ¿sí? Dios, hermanos, quita muchas veces esas fieras que vienen a nuestra vida. Es inevitable que vengan esas fieras, pero cuando vienen, Dios es porque vivimos en pacto con Él, quien nos beneficia de esta manera, ¿sí? Dios cuida de su pueblo, y tengamos siempre presente eso. La segunda característica de este pacto, dice también que gozarán de la bendición divina, que está representada con la frase, ahí el versículo 26 de Ezequiel, del capítulo 34 que estamos, ¿sí? Dice: la lluvia a su tiempo, vendrá la lluvia a su tiempo, ¿sí? Aunque el pastor mesiánico estará en medio de estas ovejas, es decir, el Padre es el Padre quien enviará sus bendiciones. La presencia de lluvias en un contexto agrícola pues era señal de abundancia, ¿sí? La tercera característica de esta bendición, se habla sobre que habrá esta seguridad, gozarán de esta seguridad. Ahí el versículo 27 lo menciona. Este pueblo que vivía constantemente en la tensión por la invasión de otros pueblos que querían apropiarse de lo que ellos tenían, pues les llevó a vivir como dice ahí la frase, en esta parte que estamos viendo, pues que no habitaran seguros, ¿sí? Así es que esta promesa pues era muy importante para ellos, ¿sí? La palabra que se traduce seguro tiene este sentido básico de confianza, y se usa para referirse a la seguridad que se encuentra en Dios. Si es que si nosotros nos sentimos inseguros, recordemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, y este pacto de paz hace que ahora Él nos dé esa tranquilidad de que siempre seremos guardados por Él. Así es que no deberíamos de temer, no deberíamos de pues vivir en esa zozobra. Pueden venir muchas dificultades, sin embargo nosotros tenemos quien nos mantenga seguros. Es lo que dice también ahí el versículo 29. Finalmente el profeta termina este capítulo pasando a referirse sobre estos dos extremos, ¿sí?, de lo que es el externo y lo interno, ¿sí? De la evidencia de la razón, el versículo 30. Las bendiciones son presentadas a fin de llegar a un clímax, y de esta manera tener esta relación tan beneficiosa que servía
para todo el pueblo. Esto era muy importante. No solo Dios estaría con ellos, sino que ellos mismos serían muy conscientes de que pertenecen a Dios. Y bueno, esto también es para nosotros, hermanos. Ser muy conscientes de que le pertenecemos a Dios. No solo de que Dios está en medio de nosotros, sino que también nosotros le pertenecemos a Dios. Y esto implica, hermanos, que nosotros debemos de vivir siempre conforme a su voluntad. Hermanos, pues, que el Señor siga añadiendo bendición a esta su palabra, y vamos a hacer una oración para terminar este estudio. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos has permitido meditar en esta tu palabra. Señor, que siempre estemos confiados, Señor, que tú eres nuestro buen pastor, que tú estás con nosotros, pero que también, Señor, busquemos siempre vivir obedientes a tu voluntad. Señor, todos aquellos que somos líderes dentro de tu iglesia, ayúdanos para que podamos vivir siempre este ministerio que tú nos has llamado, siempre conforme a tu propósito. Ayúdanos como sociedad para que se cambien todas estas ideas, todos estos malos hábitos y formas, Señor, de que el liderazgo se busca solamente beneficiarse a sí mismo. Señor, que seas tú, Señor, obrando en medio de tu pueblo. En tus manos nos ponemos. Gracias te damos por todo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos humildemente. Amén. Vamos ahora, hermanos, a tener nuestro tiempo de presentar nuestra ofrenda delante de nuestro Dios. Les voy a pedir que ahí puedan ver en su pantalla el texto, la oración que haremos para presentar nuestra ofrenda. Juntos hacemos esta oración. Movidos por el aliento de tu Espíritu, traemos nuestras vidas como prueba de nuestra fidelidad. Toma nuestras ofrendas y diezmos como muestra de nuestro amor hacia ti. Que sean usados para tu propósito aquí en la tierra. Amén. Vamos a cantar el himno Bendice nuestra ofrenda, mientras ahí en su casa, usted juntamente con su familia recogen su ofrenda y de esta manera alabamos a nuestro Dios también. Ahora, hermanos, juntos hagamos esta consagración de estas ofrendas y también haremos esta oración que está ahí en nuestra pantalla. Juntos, Dios misericordioso, sentimos tu brillante espíritu surgir dentro de nosotros. Ayúdanos a hablar en un idioma que los demás comprendan. Enciende dentro de nosotros la necesidad de compartir la abundancia de nuestras vidas. Ponemos ante ti nuestros dones, nos comprometemos a dar más de nuestro tiempo, más de nuestro corazón y más de nuestras posesiones materiales para que podamos servir en tu reino. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar este último canto que se titula Ven, Espíritu, ven. Vamos a cantar este canto. Ven, Espíritu, ven,
te quiero conocer. Terminaremos con una oración, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo en el cual tú has edificado nuestra vida. Señor, que tu palabra siga resonando en nuestros oídos, no solo físicos, sino también de nuestro corazón. Que, Señor, tu palabra siga creciendo en nosotros y nuestra fe se siga afirmando en ti. En tus manos nos ponemos. Gracias te damos por esta bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.